Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Vamos a leer en capítulo 1 de Santiago, capítulo 1 allí, vamos a compartir la palabra de Dios con la base, allí en la palabra que el apóstol Santiago nos trae allí en el capítulo 1, versículo 23. Porque si alguno, dice allí, es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira perfectamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Pero el 26 es donde vamos a hacer el énfasis y hacemos como una especie de plataforma allí para surgir, hablar lo que Dios puso en mi corazón. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. El 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios y el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la religión. Quiero hablar de la religión. El título de esto es un poco largo y quizás hasta a algunos le puede sonar hasta fuerte. Vamos a hablar de la religión falsa, engañosa, vana, engañosa, muerta y maldita. El título es un poco fuerte, pero es al fin y al cabo la religión falsa, vana, engañosa, muerta y maldita por Dios al fin y al cabo. De ella vamos a hablar, porque la Biblia nos da poco pasaje de la religión, la palabra religión. En el Antiguo Testamento no pude encontrar, no hay nada con referente a la religión. Y en el Nuevo Testamento es una de las únicas veces que aparece la palabra allí, religión. Y nos está haciendo énfasis que la religión, en este caso, está hablando de dos obras, ¿no? Una obra exterior y una obra interior, una obra de misericordia. Dice que la religión sin mácula, sin mancha, quiere decir la palabra mácula, quiere decir sin mancha, es la religión de ayudar a las viudas, a los huérfanos. Sabemos que Dios es un Dios que se interesa mucho por las viudas y los huérfanos. Pero vamos a entrar a detallar qué más es la religión, porque ahí hace dos obras, una exterior y una interior. Guardarse sin contaminación del mundo es la obra interior. Pero podemos preguntar, ¿el cristianismo es una religión? Bueno, yo no lo puedo concebir por la Biblia que sea una religión. Más bien lo veo como una relación. Pero ahí dice que la religión sin mácula, sin mancha. Así que hay una religión. Así que podemos también caminar por ese camino de la religión. Pero ¿cuál va a ser el énfasis esta noche? La religión falsa. La religión falsa. Es la que me interesa saber. La religión falsa. ¿Qué es religión? Bueno, alguna definición del diccionario de religión dice: se entiende por religión a un sistema de creencias, comportamientos y valores culturales, éticos y sociales
a través de los cuales una comunidad se vincula con lo sagrado y lo trascendente. Pero yo quiero hacer más sencillo la palabra religión, ¿no? Religión, la palabra re significa volver, y legión significa aligar, volver a ligar con Dios. ¿Qué es la religión que podemos así partir de esta base? La religión que el ser humano tiene lo liga con Dios. Casi todas las religiones es en la búsqueda del hombre queriéndose acercar a Dios, tener comunión con Dios, ligarse con Dios. Pero el cristianismo, el evangelio, es una religión. Yo no lo puedo concebir como una religión. Vuelvo a repetir, pero allí en la Biblia aparece la religión sin mácula, así que... Pero vamos a hacer énfasis, vuelvo a repetir, en la religión falsa. La religión falsa, vana, engañosa, porque dice que el que tiene esta religión es vana, es engañosa, el corazón. Después vamos a ver que también es una religión muerta porque no produce vida. Y es una religión que al fin y al cabo, esa religión falsa, va a ser maldita por Dios, la persona que la profesa en esa religión falsa. Entonces, el evangelio más bien es una relación de amor, porque la religión, casi todas las religiones buscan acercarse o tener comunión con la divinidad. Pero el evangelio es una relación de amor que Dios ofrece no de la tierra al cielo, sino desde el cielo hacia la tierra. Cuando Jesús dice consumado es, dice que el velo del templo se rasgó. ¿De qué manera se rasgó? De arriba hacia abajo, entendiéndonos o dándonos a entender al ser humano que ahora quedaba un camino nuevo y vivo, como dice la palabra, abierto para que todo el ser humano pueda acercarse a Dios. La religión humana, casi toda religión, tiene su base en otra diferencia con el cristianismo, tiene una base de que el ser humano busca, se esfuerza por agradar a Dios. Y por eso hace obras para agradar a Dios. Pero acá, el cristianismo o el evangelio, nosotros somos salvos, somos aceptos en Dios, en el amado, dice la Biblia, por lo que otro hizo por nosotros. Es una relación no de obra, sino de gracia. Por el favor inmerecido de la obra que otro hizo por nosotros, Jesucristo. Entonces es una gran diferencia con la religión, es una relación de gracia. Y el otro es una religión, las religiones casi todas tienen su base o fundamento en una relación de obras. Hay que hacer obras para agradar a la divinidad. Pero nosotros ya estamos agradados ante Dios por la obra suprema de Cristo en la cruz del Calvario, con su muerte y resurrección, que es el sello distintivo de que esa obra fue totalmente aceptada, consumada, es completa, completamente completa, como decía cierto teólogo, completamente, perfectamente perfecta, sin nada que agregar. Es una salvación por gracia que Dios nos ofrece al ser humano. Entonces, hay una gran diferencia con las religiones muchas veces. Pero podemos entrar a verificar y a ver cómo es la religión que Santiago dice ahí, el que tiene esta clase de religión. Algunos se cree religioso, pero no refrena su lengua. La religión del tal, dice de esa persona, es vana, no le sirve de nada. Es una religión vacía. Y dice, y engaña a su propio corazón, es una religión engañosa. Es una religión falsa, porque al fin y al cabo la persona puede estar creyendo que está en buena relación con su divinidad, pero no lo es así. ¿Habrá sorpresas allá en aquel día? No es la sorpresa misma del impío, que el impío no cree en Dios. Estoy hablando de la sorpresa que se va a llevar de muchas personas supuestamente creyentes que se van a encontrar con la terrible tragedia de que aquel día le van a decir, Señor, Señor, y Él le va a decir, nunca, escuche bien, nunca los conocí.
Pero ¿quiénes le llaman creyente? ¿Quiénes le llaman Señor, Señor? Los creyentes. Entonces, para evitar esa sorpresa, nosotros tenemos que entrar es lo que Dios me sentí en mi corazón, de esa carga de hablar de la religión falsa, para que podamos examinarnos si estamos en la verdadera fe. Porque antes, me acuerdo en el seminario estudiamos las sectas, ¿no? Los otros evangelios. Pero ahora el cristianismo, el evangélico, el mundo evangélico se ha entrado muchas veces. La persona cree que tiene salvación o que va rumbo al cielo pero la verdad es que muchas veces hay también dentro del mundo evangélico, entre comillas, hay falsos profesantes, porque no tienen, lo único que tienen, ¿qué será aquel día? Una religión. Tarde se van a dar cuenta que lo único que tenían, creyendo que tenían a Cristo, como la Odisea se creía una iglesia bendecida, y bueno, y la Odisea, hermanos, es la misma, estamos en la misma línea de la característica de la iglesia de estos tiempos. Tú te crees rica, tú te crees que no tienes necesidad de nada, y que crees tiene todas las cosas, la bendición de acá y de allá, pero lo que dice el Señor, tú no sabes que eres pobre, ciega, miserable, desgraciada, dice otra versión, una pobre iglesia desgraciada, caída en desgracia y desnuda. Y esa iglesia de la Odisea, ¿dónde había dejado a Cristo? Afuera. Creyendo que estaba en buena relación con Dios. ¿Habrá hoy creyentes dentro del mundo evangélico, entre comillas, que estarán practicando esa falsa, vana, engañosa? Ese es el título. Falsa, vana, engañosa, muerta y maldita religión. ¿Será que lo habrá? La propuesta de Dios desde el principio fue una relación de amor, hermano, desde el mismo principio. Pero muchas veces el ser humano tuerce las cosas y termina o deriva en una religión falsa. ¿Dónde podemos ver la religión? Aunque no esté la palabra religión. Yo la puedo ver, la puedo identificar en, por ejemplo, no es para buscarlo, que todos sabemos más o menos la historia. Génesis 3:7 dice que el hombre peca, ¿no? Y la primera reacción que hace Adán, que es cuando siente que Dios empieza a buscarlo, dice, ¿dónde estás tú, hombre? ¿Y qué hace Adán? Se esconde, pero antes de esconderse, ¿qué hace Adán? Dice que busca hojas de higuera en un intento absurdo de tapar su pecado. Ahí yo puedo identificar ¿qué cosa? La religión. Eso es lo que hace la religión de los hombres. Imaginan que haciendo ciertas cosas, su pecado queda exclusivamente tapado. Estoy en paz con Dios, estoy en armonía con Dios, haciendo cosas. Pero el mismo Dios tiene que corregir eso. Esas hojas de higuera, Dios no las preservó para nada, ¿cierto? Por el contrario, dice que allí lo primero que hace Dios, aparece que Dios dice que Él mismo los cubre. ¿Hablando de qué? Dice que hay un sacrificio de una víctima, un animal inocente, porque Dios tiene que sacrificar a una víctima, apuntando aquí, haciendo alusión aquí, a Jesucristo. Una víctima inocente, y dice que hubo derramar de sangre, y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre, ¿qué pasa? No hay remisión de pecados. Ese es el plan de Dios. Desde el mismo comienzo el hombre imaginó, porque ya quedó abierta la imaginación con la conversación que tuvo Satanás y con Eva y Adán. Pecaron y ahora quedó abierto un camino de imaginación, salieron de la realidad que era la palabra de Dios. Y ahora entraron en un camino de imaginarse que la religión era cubrirse con hojas de higuera y estaban justificados y Dios no se iba a dar cuenta, pero eso no sirvió de nada. Quedaron de vuelta desnudos delante de Dios, aunque estaban cubiertos con unas hojas de higuera allí. El intento desesperado, absurdo de la religión. Y dice que Dios, una víctima, y lo cubre con esas pieles, apuntando a qué cosa, a la justicia de Cristo. Dice que somos hechos de Dios, justicia de Dios en Cristo.
Justicia quiere decir absueltos de todo pecado. Por la obra que iba a ser siglos más adelante el Salvador del mundo, el Redentor de la humanidad, Jesucristo. Amén. Yo veo allí la religión, hermanos. ¿Y el primer religioso dónde lo podemos ver? ¿Dónde? En Caín. Dice que Dios llama a ofrecer un sacrificio. Era una especie de regalo que iban a ofrecer a Dios. Y ambos, Adán y Eva, habían tenido hijos. Abel. Primero, ¿quién nació? Caín. Y yo creo, y se entiende que cuando Eva escucha, dice que de la simiente de la mujer vendría el anuncio del Salvador. Eva, cuando quedó embarazada, se entiende que Eva le puso el nombre, yo me olvidé ahora el nombre que significa Caín, pero significa el hombre que habría de venir, algo así referente. Me disculpa, hermano, pero entonces Eva se da a entender por el nombre que le puso a Caín, que significa Caín, se entiende que Eva dijo, este era la simiente que Dios prometió. Y mire, en vez de la simiente que era, que terminó siendo un asesino, el primer asesino. No es como los hombres idean. La religión se imagina cosas. Y entonces presentan ambos y dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. ¿Qué pasó? No le agradó. ¿Qué es lo que mira Dios? El corazón. ¿Qué denunció Dios? Porque enseguida que Dios no aceptó el ofrecimiento religioso de Caín. ¿Qué había en el corazón? ¿Cuál era la diferencia? Dice que la diferencia, dice en otro pasaje, que dice que Caín mató a Abel porque dice que las obras de Abel eran justas y las de Caín eran malas. ¿Qué había en el corazón de Caín con el corazón de Abel? Una gran diferencia. Uno tenía un corazón sincero de adorador, de presencia delante de Dios, sin nada que esconder, y el otro, el religioso, tenía un espíritu religioso ya, porque él llevó como un regalo a Dios, pero lo llevó, aparte de que la ofrenda de Abel se alineaba más con la redención de Cristo, ¿no? Había sangre, había un animal, lo mejor, dice que Abel ofreció de lo mejor de sus ovejas, y se entiende también que esa oveja era lo más gordo, dice en la otra versión, y cuando se ofrecía sacrificio, se quemaba el sacrificio, dice que la grasa del animal que se le ofrecía a Dios, subía como un olor agradable delante de Dios, un aroma agradable delante de Dios. Entonces, esa alineación con la palabra de Dios, con el sacrificio de Cristo, fue lo que agradó a Dios. Pero más allá de eso, lo que desagradó a Dios fue el corazón de Caín. Que podemos saber que el corazón de Caín, cuando Dios le dice que decae el semblante, no sé de qué manera percibió el recibimiento del sacrificio, pero allí hubo un agrado y un desagrado. Se supone que a veces el sacrificio tal vez de Abel dice que puede haber sido consumido como un fuego, como cuando era el holocausto, y el otro no pasó nada, aunque había traído lo mejor, era agricultor, lo mejor, pero se supo allí que a Dios no le había agradado. Y decae el semblante de Caín, y Dios le dice, y desnuda el corazón de Caín. Dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? Mira, y le avisa a Dios, mira, el pecado está a las puertas. Si hicieres bien, ¿qué estaba haciendo? Estaba pensando ya Caín, el mal. Si hicieres bien, no serás enaltecido. Y si hicieres el mal, dice, sabe una cosa, Dios le avisa que el pecado está llegando a la puerta. ¿A la puerta de dónde? De su corazón. Primero se había engendrado un pensamiento, ¿no? Entonces vemos el primer religioso allí.
ofreciendo a Dios sacrificio, pero con un corazón malo. Ahí podemos entender que la religión pone el énfasis ¿dónde? En lo exterior, en la apariencia, en la vista, pero se olvida que Dios mira ¿dónde? El corazón. Y Dios espera, por eso Dios dice en su palabra, en la boca de Cristo, bendita boca de Cristo, que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Una gran diferencia. ¿Escuchó el aviso de Dios? No. Terminó matando a su hermano. Cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué dice el religioso Caín? ¿Acaso se guarda mi hermano? ¿Qué sé yo dónde está mi hermano? ¿Dios sabía que lo había matado? Claro que sí. Esperando una reconversión, pero allí está Caín, hermanos, mostrándonos la religiosidad de un corazón no rendido a Cristo, no rendido a Dios. Amén. Que podamos nosotros aprender de estos dos ofrecimientos de sacrificio en la persona de Abel y Caín. La religión habla lo políticamente correcto. Vamos a entrar un poquito a evidenciar o conocer los síntomas que podemos estar o que puede estar a las personas, los creyentes, los síntomas de estar en una religión falsa, engañosa, vana, falsa, engañosa, muerta y al fin y al cabo maldita. ¿Cuáles son? La religión, hermanos, habla lo políticamente correcto por fuera, pero Jesús se enojaba con los fariseos de aquel entonces. Eran una secta religiosa, los fariseos muy rigurosa para ellos mismos, y contaban con el beneplácito de la gente, pero no con el beneplácito del Dios de la palabra, que conocía lo que había en su interior. Y les recrimina, por ejemplo, a los fariseos, hablando de su corazón malo, dice, ¿cómo podéis, Mateo 12:34, dice, pero ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Vieron lo que hace la religión? El corazón religioso de las personas pueden incluso hablar lo bueno, pero Dios, ¿qué mira? Su corazón sigue siendo malo. ¿Cómo es nuestro corazón, hermano? ¿Corazón religioso o el bendito evangelio del reino de Dios? Que Dios nos ayude a testear nuestro corazón, nuestra vida espiritual. Dios dice, ahí puedes definir la religión, ¿no? Jeremías 13:23 dice, ¿puede el etíope, el nacido el etíope, la piel, cambiar el color de su piel? ¿O puede el leopardo cambiar sus manchas? Asimismo, dice en la versión más popular, asimismo ustedes no pueden hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Dios pregunta allí a Jeremías, ¿puede el etíope que tenía una piel oscura, puede cambiar su piel? No puede cambiar su piel. Solo ese cambio interno de corazón, ¿quién lo hace? Solamente Dios con su bendito evangelio del reino. La religión no puede hacer eso, pero ahí puede estar la religión, ¿no? La religión es solo una fachada, es como una cortina de humo que más aquí o más allá, hermanos, se va a disipar. La religión falsa. La gente muchas veces dice, yo tengo mi religión. Yo ya tengo mi religión, ¿verdad? ¿Qué querían decir muchas veces? Bueno, a veces pueden ser síntomas de estar en la religión falsa, vana, engañosa, muerta y maldita. La religión, hermanos, lo que nos liga con Dios, volver a ligar con Dios. Jesucristo es que nos liga con Dios. No es de parte del hombre que nos ligamos con Dios. Jesucristo vino a traernos el ligarnos de nuevo con nuestra vida espiritual, con nuestro Padre Celestial. La religión falsa, hermano, tributa alabanza al hombre y no a Dios. Dice San Juan, en la boca de Cristo, San Juan 5:44, les gusta alabarse unos a otros, pero no buscan la alabanza de Dios. Yo salí de un ministerio. La última vez que yo fui a un ministerio, yo estaba, a la vuelta cuando yo vine, le dije a un pastor conocido, un compañero, le digo, yo no voy nunca más al congreso del ministerio. ¿Por qué? Digo,
permítame esta expresión, que la que yo dije en aquel momento y la vuelvo a repetir, digo, me asquearon de tanto alabarse los unos a los otros, me asquearon. Allí parecía que Dios no existía, que Cristo no existía, se llevaban la gloria los unos a los otros, solamente alabándose unos a los otros. Eso es lo que hace, ¿qué cosa? La religión. Y Cristo la condena. Tributa alabanza al hombre y no a Dios. La religión vana y falsa. El centro de atención es el hombre, no Cristo. La verdad es que en nuestro mundo evangélico no hay mucho de religión falsa, hermanos. Por amor de Dios, yo creo que tenemos que examinarnos y ver si nosotros no estamos contaminados. La religión tiene su propio modus operandi, hermanos. No promueve el conocimiento profundo o escudriñar de las Escrituras. Estamos buscando evidenciar y sacar a flote, a cuentas, a luz, que es una religión falsa. Si nosotros no estamos ahí en un grupo o una congregación o siguiendo un siervo incluso que ande por este camino. La religión tiene su propio modo, Señor. Hermanos, no promueve el conocimiento profundo ni el escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque según Pedro 3:16 dice que los que tienen a ser los falsos maestros, ¿qué quieren hacer con las personas? Dice que ellos tuercen las Escrituras. ¿Qué es torcer las Escrituras? Para que la Biblia diga lo que yo quiero que diga, ¿yo qué tengo que hacer con la Biblia? Torcer las Escrituras. ¿Qué es torcer las Escrituras? Hacer que Dios diga lo que Él nunca dijo. A veces yo escucho mensajes de ahí, de congregaciones, de pastores, incluso algunos muy conocidos, pero esos mensajes de una religión falsa. Hablan de cosas que Dios nunca dijo, porque le cambian, la tuercen para que termine diciendo lo que ellos quieren decir, lo que el pueblo. Y para que, ¿cómo van a promover el escudriñar y la profundidad de las Escrituras si ellos tienen que trabajar con gente? ¿Qué cosa? ¿Cómo tiene que ser la gente? Tiene que ser ignorante. Por eso jamás la religión falsa va a promover el escudriñar o el profundizar de las Escrituras. La religión incentiva y pone énfasis en señales y milagros. ¿No es cierto? Tenga cuidado cuando una congregación, un siervo de Dios, comienza a poner el énfasis en señales y en milagros. Porque Jesús les advierte, dice, vendrán falsos cristos y falsos profetas. Ellos van a hacer señales y prodigios para engañar, si fuese posible, la religión vana, falsa, engañosa, muerta y maldita. Va a tratar de engañar, si fuese posible, ¿a quiénes? Aún a los escogidos de Dios. Y una de las formas que lo hace es con señales y milagros. Nunca se guíe por señales y milagros. Porque los que van a participar de la religión maldita van a escuchar de Dios allá en el cielo. ¿Qué cosa van a decir? En tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y Dios no dice nada, que eso no fuera de Él. ¿Pero qué le dice Dios? Nunca los conocí, hacedores de maldad. Apártense de mí. Nunca se guíe por eso, porque eso es lo que hace muchas veces el énfasis. No estoy hablando de no creer en eso. Estoy poniendo no poner el énfasis en eso. Amén, hermanos. Amén. No creemos en las señales, creemos en los milagros, creemos que no somos cesacionistas, pero el énfasis no está ahí. Pero la religión falsa sí. Y Jesús advierte eso en Marcos 13:22, en Mateo 7:22, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, milagros, pero apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué le parece? Hermanos, la religión falsa, engañosa, saca a la gente de Guatemala, como quien dice, muchas veces a Guatepeor, de esclavos del pecado, saca a gente esclavo de sus propios deseos. Romanos 16:18 dice allí, y 8:34 dice la palabra de Dios: hermanos, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones. Tengan cuidado con los que ponen en peligro la fe de los demás, porque ellos están en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido. Esa gente no está sirviendo al Señor Jesucristo, sino a sus propios intereses.
¿Qué le parece? Tenemos que tener cuidado. Amén. Hay gente que nos puede llegar a nuestra vida con la religión falsa y quitarnos la fe de la sana enseñanza. La religión, entonces, ellos están, dice, complaciendo a sus propios deseos, engañan a los ingenuos. Y Jesús dijo que hay ministros de Satanás que a los fariseos les decía que eran los que participaban de la religión falsa. Había vuelto una religión que excluía a la gente del reino de Dios. Ustedes, le decía a los fariseos, ustedes no entran y a los que vienen entrando no los dejan entrar. Han quitado la llave del conocimiento, o sea, le quitaban el entendimiento de que Jesús era el Salvador, el Redentor. Y al no reconocer ellos a Jesús como el Redentor, también a sus seguidores, dijo Cristo, y por eso Cristo se quejaba, dice, cuando encuentran a un prosélito, un discípulo, lo hacen 2 veces más hijo del infierno. La religión falsa, hermanos, cuando es distorsionada, engañosa, muerta y maldita, lleva a la gente a ser esclavos cada vez más peores que los maestros que lideran esa secta o esa religión falsa. Cuando encuentran un prosélito, Jesús les dice, ustedes lo hacen 2 veces más hijo del infierno. Así que los líderes religiosos de aquella época, que al no reconocer a Cristo, al no reconocer al Dios mismo que estaba con ellos, el Verbo encarnado, ¿qué terminaban haciendo de Cristo? Terminaban siendo o tildándose, Cristo los tildaba de hijos del infierno. Mateo 23:15, eso está allí. La religión no forja esclavos de Cristo, hermanos, sino que forja líderes esclavos de sus propios apetitos. La vana, falsa, engañosa religión. Algunas de las prácticas que hace ella, dijo Jesús, hablando de los fariseos de aquella época, ¿no? Que dice que ellos Jesús incluso le recomendaba a la gente, ¿no? Dice, todo lo que ellos digan que tengan que hacer, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Otra cosa que hacían la religión falsa, hermanos, pone a los líderes, hacen eso, los líderes de la religión falsa, engañosa, muerta y maldita, ponen carga pesada en la gente, pero ellos ni con un dedo quieren tocarlas. Eso se ve, hermanos. Se ve. A lo largo del tiempo he visto infinidad de veces eso. Los practicantes de la religión falsa, engañosa, ellos atan cargas pesadas, buscan la alabanza de la gente y buscan no la gloria de Dios, sino su propia gloria. Son señales que nosotros tenemos que asegurarnos de no estar siguiendo a un líder que Jesús tituló de hijo del infierno. ¿Habrá gente que siga a hijos del infierno? Que Dios nos ayude y que Dios ayude a quien pueda oír y escuchar para poder escapar. La falsa religión, hermanos, engañosa, muerta, no transforma el interior del hombre. No lo puede transformar. Lucas 16:8. Jesús lo dice, los hijos de las tinieblas son más astutos, más sagaces que los hijos de la luz. Y no estoy hablando específicamente de la persona que no cree, el impío que no cree. Y yo he trabajado, renuncié a un ministerio, porque la persona que me supervisaba era tan astuta, hermanos. ¿Sabe? Astuto quiere decir hábil para engañar. Era tan astuto para engañar, pero un hombre de reconocida trayectoria dentro del mundo evangélico. Pero era tan astuto para trabajar. Cuando me entrevisté con el supervisor de la obra, le dije, mire, tengo el diablo para cuidarme, tengo mi carne para cuidarme, y tengo al sistema del mundo contra mí para cuidarme. Pero no quiero seguir cuidándome de aquel que me supervisa, que es un astuto que yo nunca había conocido una persona así. Porque eso es lo que hace el practicante de la falsa religión. No puede cambiar su interior. Sigue siendo, ¿qué cosa? Malo.
Pero afuera puede tener toda la apariencia de bondad. Pero por dentro, ¿cómo son? Sagaces. Cuidado cuando usted ve una persona que se la tilde de creyente, pero que tiene sagacidad. ¿Qué es sagacidad? Habilidad para engañar. ¿Y habrá gente así en el mundo evangélico nuestro? ¿Será? La religión y sus hijos, la religión falsa, hermanos, y sus hijos produce hijos sagaces. La falsa, engañosa y muerta y maldita religión promueve no las escrituras, sino las visiones, sueños, profecías. ¿Eso está de moda, no? Gente que viaja al cielo. He escuchado a un apóstol el otro día, 3 veces dice que ha venido la Trinidad a hablar a su casa. 3 veces el apóstol. ¿Y cómo la gente lo escucha? 3 veces la Trinidad en su casa. La Biblia, ¿se acuerdan de Juan en Apocalipsis? ¿Con quién habló? ¿Con los 3 o con uno solo? ¿Con quién hablaba? Y dígame ¿qué le pasó a Juan cuando se encontró con Jesús? Cayó al suelo como muerto, quedó como muerto. No tenía fuerza para nada. Pero este no, la Trinidad lo visita 3 veces. Visiones, sueños, profecía. Porque eso es lo que hace la falsa religión. Engañosa, muerta, no produce vida y al fin y al cabo también será maldecida por Dios. La religión promueve no las escrituras sino visiones, sueños, profecía. Hay gente que aparenta tener humildad, dice Colosenses 2:18, adora a los ángeles, siempre hablan de las visiones que han tenido y quieren que todos las imiten. ¿Habrá seguidores de personas así? Otra característica, hermano, que yo puedo ver en este tiempo, Santiago 1:18. La religión tolera, acepta y legaliza incluso el pecado, porque es un pecado, de las personas, los creyentes de doble ánimo. La religión falsa lo legaliza, lo permite, no hay problemas. Ahora es una onda nueva o una nueva moda de que los creyentes, salvo contadas excepciones, en mi percibir, hermano, en mi entender, los creyentes buscan ayuda, no en Dios, no en Cristo, no en su palabra, sino que ayudan en la psicología. Pastores, ya los había en mi tiempo, estudiando psicología para influenciar en las masas. ¿Eso vendrá de Dios o vendrá de otro lado? Y la Biblia dice, los que tienen doble ánimo. ¿Qué les pasa a los que tienen doble ánimo? Hoy están animados, mañana tienen... ¿Se imagina un creyente? ¿Se lo imagina los discípulos de Cristo yendo al psicólogo a comprender? La psicología, hermano, es lo que puedo entender y saber. Los fundadores, las 3 ramas, las 3 fuentes de la psicología, hay diferencia entre ellos, ¿no? Pero los tres de la psicología, las 3 fuentes de la psicología, los 3 hombres de la psicología, Freud es uno de ellos y otros más, que no recuerdo, pero todos ellos se diagnosticaban como ateos. ¿A dónde estamos yendo los creyentes? Y eso ha entrado dentro de la falsa religión y ha entrado en una permisión de que los creyentes debemos de buscar ayuda no en Dios, no en su palabra, no en los siervos de Dios que nos pueden guiar, dar un consejo, el Espíritu Santo que es el espíritu de consejo, el espíritu de inteligencia, el espíritu de sabiduría para resolver problemas, circunstancias, sino buscando los hombres, apoyándose en la psicología humana que los hombres pueden transmitir, salvo contadas excepciones. Para mí no tiene lugar. Pero eso es lo que ha hecho la falsa religión, hermanos. Promueve, tolera, acepta y legaliza lo que se conoce en la Biblia como el pecado de doble ánimo. Santiago 4:8 dice, vosotros los de doble ánimo. Vayan al psicólogo. ¿Cómo sigue Santiago? Vosotros los de doble ánimo, que tiene hoy está animado, mañana está desanimado, tiene un problema, está deprimido. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es el síntoma de una persona que tiene doble ánimo?
purificad los corazones. ¿Cuál es el diagnóstico de que la palabra de Dios dice que una persona que hoy está animada, al rato está desanimada, al rato tiene buen ánimo? Y eso es pecado, hermano, porque Jesús dijo, tened ánimo. Corazón contaminado. Contaminado. Purificad vuestros corazones, vosotros los de doble ánimo. Amén. Porque el doble ánimo es pecado. Y ahora, psicólogo. Salvo contadas expresiones, para mí es una tolerancia, aceptación y aún una especie de legalidad al pecado de doble ánimo. Ahora la moda es el hermano es bipolar. Los creyentes acudiendo a esa fuente humana, hermanos, cuando la Biblia dice que es falta de pureza y de sinceridad de nuestros corazones. Yo, vuelvo a repetir, no concibo particularmente armonizar eso con las Escrituras. Habrá casos específicos donde pueden incluir como necesario, pero Dios y su palabra no son o nos tienen que ser más que suficientes. ¿Podemos decir amén? Amén. Jesús decía, tened ánimo. No los mandaba al psicólogo. Tengan ánimos. Es parte de nosotros, de nuestro dominio propio, sino no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y ¿qué más? Dominio propio. La falsa religión, la vana religión, hermanos, también no nos liga con Cristo y su palabra. Y una de las cosas que hace la falsa, maldita religión es que no combate la avaricia. Hoy en día, nosotros traemos un instinto casi natural por el progreso, ¿cómo se llama ese instinto? De adquisición. Hay 5 instintos que Dios mismo ha dotado al ser humano. Uno de ellos es el instinto de adquisición. Es algo natural que Dios ha dotado en cada ser humano, de un deseo de prosperar, de un deseo de adquirir, de ganar, de ir por más. Cuando Dios le dice, mira, quita la tierra, sojuzgadla, y dice, producirla, ¿no? Y ahí vemos el instinto de adquisición. No necesitamos mucho más, hermanos, porque venimos de un mundo que nos incentiva ¿a qué? A la avaricia, ¿sí o no? Nadie está contento con nada. Y eso es lo que hace la religión falsa, engañosa, incentiva, a más de que nuestro corazón muchas veces viene enfermo del mundo, viene enfermo de la avaricia. Pero llegamos a la iglesia y ahora nos indican hacer pacto con Dios y que si tú das de 1000, Dios te va a bendecir con 10.000 y una especie de... entramos a trabajar con un espíritu de mercader con Dios. Dios se parece un mercader que está interesado en el dinero. Por amor de Dios, eso hace la falsa y maldita religión, hermanos, que incentiva al ser humano a la avaricia. ¿Usted ha escuchado a alguien por el contrario, por el contrario? ¿Ha escuchado muy particularmente en estos tiempos el incentivar al contentamiento? No se escucha. Dios quiere darte más. Dios quiere que multipliques la empresa. Dios quiere llevarte a conseguir no sé qué cosa. Dios quiere darte un auto nuevo. Dios quiere darte una casa mejor. Dios y Dios. Y parece que a Dios solamente le interesa eso. Cuando la Biblia dice que estamos de paso, que de desnudo vinimos al mundo y que de desnudo nos iremos. Que nada trajimos a este mundo y nada podremos sacar de él. Y lo encuentra Juan el Bautista diciéndolo, ¿y nosotros qué haremos? Dicen los soldados. Y miren lo que yo nunca más escuché. Dice, vosotros conformaos con vuestro salario. Contentaos con vuestro salario. Dígame la mayoría de los creyentes cómo está usted con su salario. ¿Contento o descontento? Tiene contaminación de la falsa religión, engañosa y perversa. Contentaos con vuestro salario. La religión, hermanos, son hijos de maldición. Por eso dije la religión falsa y la religión maldita. Porque en 2 Pedro 2:14 dice que son hijos de maldición. No combaten la avaricia, todo por el contrario, la promueven. 2 Pedro dice, y harán mercadería por vosotros, por avaricia.
Y ahí le incentivan a usted y a mí, ¿qué cosa? Al creyente que no tiene conocimiento. ¿Lo incentivan a qué cosa? A la avaricia. Cuando ya traemos ese instinto dotado por Dios. Cuando una persona se abandona y tiene un espíritu de abandono y no quiere progreso, ¿qué problemas tiene? Ese espíritu, ese instinto está distorsionado. Tiene problemas muchas veces que puede estar hasta poseído por un espíritu de pobreza, un espíritu de abandono, ¿sí o no? Los mendigos que andan en la calle, ¿usted ve una realidad diferente? ¿Cómo puede llegar una persona así? Eso habla de una distorsión, de un espíritu de dominio satánico, diabólico, que lleva al abandono, al desastre, que la persona no quiere progresar, se contenta en vivir entre la mugre, entre la mendicidad. Pero algo está mal en su corazón, porque Dios dotó al ser humano con 5 instintos naturales que todos tenemos. Uno de ellos, de la alimentación, la sexualidad, el instinto de adquisición, de progreso, de obtener más, de ganar más, ¿sí o no? Lo tenemos, naturalmente. No necesitamos incentivarlo, pero ¿quién lo incentiva? ¿Habrá? ¿Nuestras congregaciones no habrá? ¿Un incentivo de la religión que maldice al fin y al cabo? Porque dice que esa gente que hace eso, segunda de Pedro, dice que son expertos en la avaricia. ¿Y quienes los escuchan, cómo serán? Si son hijos del infierno, si son hijos de maldición, y los que los escuchan a ellos, ¿cómo serán? ¿Cuál es el título que Dios le dará? Lo mismo. ¿Por qué hay tantos expertos en la avaricia y tanta gente que los escucha? Porque son, en su corazón, en su esencia, ¿cuál es? También la avaricia. La religión falsa, hermanos. La religión maldita no te liga con Dios, con Cristo, con su palabra. Te sustituye con otros caminos. Dice, ellos han dejado el camino, así que anduvieron un trecho por el camino. Pero la persona que tiene inclinación a la falsa religiosidad, después de un tiempo, ella se va a andar por otros caminos. Va a sustituir Judas 1:11, porque han seguido, dice, se extraviaron en la fe y han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino? Jesucristo. Es el camino, Él es el camino. Juan 14, ¿no? 6. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero dice, estos han entrado en otro camino, han sustituido por otro camino. Han seguido el camino de Caín. ¿Cuál era el camino de Caín? El camino de la religiosidad, la falsa religiosidad. Es el camino de la incredulidad. ¿Por qué hacía eso Caín? Es el camino que eligió Caín, el camino de la incredulidad de la palabra de Dios. Dios le avisaba, Dios le advirtió, pero siguió por ese camino. Pero hay otro camino. Han seguido el camino de Balán. ¿El camino de Balán cuál era? El que le gustaba la plata, el dinero. Y por lucro se introdujeron en ese camino, dice, por avaricia. La avaricia puede despertar, hermanos. Nadie está exento, nadie está vacunado contra la avaricia, por amor de Dios. Por eso la Biblia nos habla, nos ayuda el Señor a enderezar nuestro camino si estamos siguiendo un camino equivocado. Y se han seguido el camino equivocado, dice otra versión. Por conseguir dinero se van por el camino equivocado. ¿Se equivocan o van por el camino equivocado por conseguir dinero? ¿Cómo es el asunto? Van por el camino equivocado. Se equivocan a sabiendas. No son ignorantes. La religión falsa promueve eso, hermanos. Miqueas 3:11. Cualquier comparación con la realidad, hermanos, no es fantasía. Los jueces de Jerusalén se dejan sobornar, dice la palabra de Dios, está hablando Dios. Sus sacerdotes enseñan por una paga y sus profetas adivinan el futuro por dinero. ¿Querés que te revele? ¿Qué ponían a veces en la revelación? Dinero. Había que compensar con dinero. Pero eso, ¿cómo era delante de Dios? Está hablando Dios, dice que ellos adivinan el futuro
por dinero. Y aún así se acercan al Señor y dicen, ¿acaso? Mire la calidad de falta de temor de ese tipo de personas. Y aún así se acercan al Señor y dicen, ¿acaso el Señor no está entre nosotros? Nada malo nos sucederá. Están confiados. Porque como Dios no le ha pasado nada, dieron pasos en la dirección equivocada, pero como no le pasó nada, se van como que quien dice, amansando. Otros han seguido el camino de Coré, el camino de la rebelión contra la autoridad de Dios, contra la autoridad de su palabra. Que Dios nos ayude, hermano. La religión falsa no avisa jamás de los juicios de Dios. No te avisa de los juicios de Dios. No te habla. ¿Se escucha mucho de los juicios de Dios, hermano? No se escucha porque la religión falsa no te va a avisar de los juicios de Dios. Mire Pablo, porque al común de la gente no le gusta oír eso. Es sencillo por eso. Pablo estaba en cierta ocasión, Hechos 24, algunos días después vinieron Félix con Drusila, era un gobernador que estaba allí, y estaba Pablo en aquel lugar, con Drusila, su mujer, que era judía, y llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe de Jesucristo. Félix era un gobernador que estaba interesado en la fe de Jesucristo. ¿Pero qué pasó? Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, ¿de qué hablaba Pablo con su verdadera religión? Podemos decir así. ¿De qué hablaba? De la verdadera justicia. Al disertar Pablo de la verdadera justicia, dice que además del dominio propio, no era que el diablo, mira que el diablo te puede arrastrar, no, tú tienes dominio propio, eres responsable delante de Dios, pero al disertar Pablo de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, hasta aquí, vete, porque después te volverá a llamar. Posiblemente lo volvió a llamar, porque dice que otra vez lo volvió a llamar, pero a ver si Pablo le daba dinero. ¿Qué lo confundió? ¿Qué es lo que no quería? ¿Qué es lo que la falsa religión no promueve? Los anuncios del juicio venidero. No le gusta escuchar de los juicios que vienen por delante. Hay juicios, hermanos, donde el hombre, todo ser humano va a dar un día, estaremos delante de él rindiendo juicio por lo que hayamos hecho, dice la Biblia, sea en vida. Todo lo que hagamos, hechos buenos y hechos malos. Pero la religión no promueve eso. La religión falsa no avisa jamás de los juicios de Dios. Avisa que Dios, te aviso, hermano, que en esto de avisar de los juicios de Dios, te aviso que Dios no lee el exterior del hombre, sino que lee corazones. Dios no lee el exterior, Dios lee corazones. Félix tenía cierta hambre por oír de la palabra de Dios, pero no estaba dispuesto, ¿qué cosa? A entregar el corazón. Porque la religión falsa no te pide el corazón, te pide tu devoción exterior, nada más. Te pide tu impresión exterior, no la interior. La religión mala, hermanos, o falsa, dice que los que la cultivan o las personas que la lideran, los líderes que el enemigo tiene, van por un trecho por el buen camino. Un trecho ellos van por el buen camino. Pero luego, esos hijos de maldición abandonan el camino recto. La Biblia lo llama a las personas que dejan el camino recto, son hijos de maldición, dice. Abandonan el camino recto. Así que un trecho ellos fueron por el camino recto. Y ahí nosotros muchas veces, ¿no?, podemos confundirnos. Segunda de Pedro 2:15 dice, se apartaron del buen camino por el camino de Balaam. Tomaron la piedad, dejaron a Cristo, dejaron su palabra y se desviaron. Son los que dice la Biblia en otra parte, toman la piedad como fuente de ganancia. Y hoy, hermanos, en los púlpitos de muchas congregaciones, en los púlpitos de muchos pastores, esperemos que en el nuestro no esté, ¿no están llevando a las almas a apartarse del buen camino?
Jesús dijo que era necesario que vengan tropiezos. ¿Pero qué dijo? Que va a haber gente que va a ser. Va a ser de tropiezo para otros, más débiles. Jesús un día iba saliendo de Betania con sus discípulos. Y dice que miró una higuera así, que estaba una higuera frondosa, una higuera muy frondosa, muy espesa, de mucha rama, de mucho follaje. Dice que el Señor fue, porque sintió hambre. Dice que fue a ella y no encontró higos. Pero la Biblia se encarga de decir que no era tiempo de higos. Así que no estaba hablando de un hecho natural, estaba hablando de una ilustración que quería hacer para los discípulos, una ilustración espiritual. Porque la Biblia la higuera no tenía culpa de que no había higos en la higuera. Porque era tiempo. Porque no era tiempo. Pero había una enseñanza espiritual. Y dice que Dios, al no haber fruto, dijo, nunca jamás coma de ti fruto. Y la higuera la maldijo, se secó. ¿Eso habla de qué, hermanos? Es una fiel representación de lo que estamos hablando. Una de las cosas más detestables para Dios de la falsa religión es la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? La apariencia de creyente piadoso, devocional, con devoción hacia Dios y su palabra, pero adentro no tiene frutos. Afuera el follaje de la higuera era frondoso, era grande, parecía que tenía muchos frutos, pero no tenía fruto para dar de comer. La Biblia dice que somos árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Y en qué reside la gloria de Jehová que se lleva la gloria? Cuando nosotros damos frutos. La maldición de la higuera representa la maldición de Dios para aquellos que profesan una fe con dicotomía. ¿Qué es la palabra dicotomía? Dividida en dos partes. Una cosa es en la iglesia y otra cosa es en mi hogar. Una cosa soy en el mundo y otra cosa soy cuando estoy entre creyentes. Una cosa soy de forma exterior y una cosa soy en la intimidad. ¿Será que no habrá personas que posiblemente están profesando ese tipo de religión falsa, engañosa, muerta y maldita? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos de mí, dice el Señor. La religión maldita solo puede producir hijos de maldición, hermanos. Segunda de Pedro 2:14. ¿Quiénes son los hijos de maldición? Son los líderes que lideran en la religión falsa, engañosa, pervertida, muerta y maldita. Dice que son hijos de maldición, tienen los ojos llenos de adulterio, y son insaciables en el pecar, seducen a las personas inconstantes y son expertos en la avaricia. Son hijos de maldición. Por si alguien quiere escuchar. Los ministros del diablo. ¿El diablo tiene sus ministros? Dice que los ministros de Satanás se disfrazan como ministros de luz. ¿Entenderá? ¿Yo que Dios tiene su ministro? La palabra ministro en el sentido más simple significa siervo. ¿El diablo tiene siervos? ¿Dios tiene siervos? ¿El diablo también? Una de las características entonces son hijos de maldición. Son hijos malditos, dice Mateo 25:41, les dirá el Señor, apartados de mí, malditos. Son hijos de ira, sin salvación, igual que cualquier impío. Efesios 2:3 dice que ellos muchas veces son hijos de ira. Y las tres características, para terminar, hermanos, que quiero resaltar, las características sobresalientes que encontré en mi corazón para resaltar que no tiene, mejor dicho, la religión vana, falsa, engañosa, muerta y maldita, es uno, en primer lugar, no sirven a Cristo. No le enseñan a la gente a servir a Cristo. Le enseñan a la gente a servirse de Cristo. Hay una gran diferencia.
No sirven a la mesa de Cristo. Le encanta servirse de la mesa de Cristo. Pero Cristo dijo en su palabra, Juan 12:26, si alguno me sirve. No dijo si todo, ¿Va a haber escasez de servidores? ¿Dios tendrá escasez? Sí. Dijo ¿qué dijo él que tendríamos que hacer? Orad para que el Padre envíe obreros a sus mies, porque os digo que la mies es mucho y los obreros, los que sirven, son pocos. ¿Está orando? ¿Está orando? Porque la religión falsa no promueve el servicio a Cristo. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí estará también mi servidor. ¿Quién estará esta noche si soy servidor de Dios? ¿Quién estará con nosotros acá? El mismo Cristo. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Puede servir a Dios. Amén. La religión falsa no promueve el servicio a Dios. Promueve que tú te sirvas de Dios. Venga a recibir su milagro. Venga a recibir de la mesa del Señor. Venga a recibir, venga a reclamar no sé qué. Venga y reciba. Venga a ser bendecido. Venga. Pero no somos solo para ser bendecidos, somos para bendición de otros también. Servicio a Dios. Si alguno me sirve, me seguirá, y donde yo estoy, allí estará también mi servidor. La falsa, vana, engañosa, muerta y maldita religión no enseña, hermanos, a amar a Dios. Juan 14:23. Si alguno me ama, otra vez la palabra alguno. ¿Qué va a pasar si alguien lo ama? Mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué le parece? Pero si alguno, la maldita religión no enseña, hermanos, la falsa maldita religión no enseña a amar a Dios. El énfasis de la falsa religión es que Dios nos ama, ¿sí o no? ¿Te han dicho o no? Dios te ama y Dios te ama y Dios te ama. Queda tranquilo, Dios te perdona porque Dios te ama. No, pero nosotros también tenemos que aprender. La religión verdadera, al fin y al cabo, tendría que enseñarnos a aprender a qué cosa, a amar a Dios. ¿Y que de qué cosa manera aprendemos a amar a Dios? Una de ellas es guardar su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Todo el mundo. ¿Cuántos aman a Dios? Sí, todo el mundo podemos decir que amamos a Dios. Pero tenemos que guardar los mandamientos y guardar su palabra. Amén. Salmo 91:14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto porque ha conocido mi nombre. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pero ¿qué dice Dios? En cuanto ha puesto en mí, ¿qué cosa? Su amor. ¿Pones tu amor en Dios? ¿Amas a Dios? Todo el mundo sabe que Dios nos ama. Dios te ama, pero nosotros amamos a Dios. La religión falsa no incentiva el amor a Dios. Y tercero, la maldita religión no puede ni tiene obras de misericordia, hermanos. No puede ni tiene obras de misericordia. ¿Por qué? Porque no tiene al Dios del Padre de misericordia. Tan sencillo como eso. No somos salvos por buenas obras, pero hemos sido creados, dice la Biblia, por medio de Cristo para buenas obras. Pero la religión falsa, el que profesa la religión falsa, engañosa, muerta y maldita, no puede producir buenas obras. Santiago 2:13, ¿qué son las buenas obras? Son obras de misericordia. Y Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. La palabra misericordia en el sentido más sencillo significa condolerse de las miserias ajenas. Miserias ajenas. ¿Nos condolemos de las miserias ajenas? Por amor de Dios, que alguien diga amén. Amén. Con aquel juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Eso no puede producir la religión vana, falsa, engañosa, muerta y maldita por Dios. Mateo 25:41.
Dice que el Señor les dirá, en la versión popular dice, aléjense de mí, malditos, váyanse al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me hospedaron, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Señor, le dirán, ¿quiénes le dirán eso? ¿Los impíos o los creyentes? Creyentes, observe bien. Señor, Señor, ¿cuándo estuviste enfermo? ¿Cuándo tuviste sed? ¿Cuándo estabas desnudo? ¿Cuándo estuviste en la cárcel y no te visitamos? ¿Cuándo fue eso? ¿Y qué le dirá él? ¿Cuándo fue que nosotros te vimos así y no te ayudamos? El rey le responderá. ¿A quiénes le dirá eso? Note también que estoy pasando ya por alto. Les dirá lo de la izquierda. ¿Dónde estaba el corazón de los sabios? Pero ahora les dirá lo de la izquierda. ¿Eran creyentes, podemos decir también? Necios. Con el corazón seguía a la izquierda. Nunca nacieron de nuevo. Nunca. El rey les responderá y les dirá, la verdad, les digo la verdad, que cada vez que no ayudaron a uno de estos más humildes, no me ayudaron a mí. 25:46 de Mateo dice, irán estos al castigo eterno, pero los que hacen la voluntad de Dios irán a la vida eterna. ¿Qué tenemos? ¿Qué tienes tú? ¿A Cristo? ¿El Evangelio? ¿O una religión falsa, engañosa, vana, muerta y maldita al fin? Por Dios. ¿Qué tenemos? Analicemos. Por amor de Dios, si alguien puede oír y escuchar y verse que está siguiendo a esa clase de religión falsa que la Biblia condena en la boca de Santiago. Dice, la religión del tal es vana, es engañosa. Y yo sigo buscando en la Biblia y encuentro que es no solamente vana, engañosa, es falsa. Trae una falsa confianza. Y la gente va a llegar a la misma presencia de Dios creyendo que son salvos, se van a encontrar con una realidad trágica. Que aquel día van a encontrar que la religión no era Cristo, era una religión vana, falsa, engañosa, muerta y maldita. ¿Qué tenemos? Cada uno sabe, cada uno sabe. La exposición de las palabras, dice de Dios, ¿qué hace? Alumbra. Y esa es nuestra intención, alumbrar el camino para conocer si vamos por buen camino. Y si andamos por buen camino y vemos que vamos por buen camino, dice la Biblia, andad por él. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la bendita palabra que nos has hablado, Señor, en cuanto a guardarnos, y guárdanos de la religión falsa, vana, engañosa, muerta y maldita, oh Dios. Libra, Señor, si alguien puede oír, si alguien puede estar necesitando esta palabra, libra, oh Dios, por tu gracia, por tu amor. La palabra de Dios no vuelve vacía, Señor, sino que da el fruto por la cual ella es enviada. Señor, no solamente estamos hablando para nosotros, nos has hablado a nosotros, tal vez para algún amigo oyente, para alguna persona que está allí, Señor, siguiendo a falsos maestros. Oh, Dios mío, tal vez pueda identificarse y verse que está siguiendo a una religión falsa, vana, engañosa, muerta y al fin y al cabo maldita. Oh Dios, tu gracia puede alcanzarlo, puede revelar tu Espíritu Santo. Ahora se callará la débil voz del hombre y seguirá hablando la potente voz poderosa de tu Santo Espíritu, Señor, que imparte gracia, que imparte luz, que imparte revelación, que imparte inteligencia a los corazones para discernir, oh Dios, tu verdad y ponerla y aplicarla en cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, pidiendo como siempre, Señor, la gracia, Dios mío, de tu Espíritu Santo, confirmando alguna señal, algún milagro, algún prodigio en los cuerpos enfermos de aquellos que estén necesitando una salud. Dios mío, visita nuestros cuerpos, envió Dios su palabra, nos sanó y nos libró de la ruina. Envía tu palabra, Señor, sobre aquellos corazones, trayendo también sanidad para sus cuerpos, por el nombre de Cristo, a fin de que tu palabra sea confirmada, como lo hacías en la iglesia primitiva, confirmada con las señales que la seguían. Te lo pedimos en Jesús, y en Jesús te damos las gracias, y decimos juntos, como siempre, hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga. Gracias. Sa